Bueno, buenas tardes a todos. Señor, te pedimos que bendigas esta reunión, bendiga a Alejandro sus actividades, Juan Carlos sus actividades, Mirte sus actividades, a mí mis actividades, y a todos los que después van a escuchar y ver este video, a los cuales siempre los invitamos para participar, comunicarse con Alejandro y siempre son todos bienvenidos y bueno, los esperamos a todos, ¿eh? Que Dios perdone todos nuestros pecados y derrame sobre todos nosotros su amor y su misericordia. Y la oración al Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Amén, Señor, amén. Muy bien. Gracias, Fernando. Muy amable. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. A usted, Fernando, a vos, Juan Carlos. Realmente es una alegría compartir este momento con ustedes y con los que vean este video posteriormente. Esta es la última reunión del año. Después comenzaremos posiblemente en marzo o en abril. Y el tema que voy a tratar yo es el de la oración, la tercera parte, la tercera charla acerca de este tema, donde espero poder terminar con el mismo. Es un tema realmente muy importante en la vida cristiana. Y bueno, antes de comenzar, también quiero decirles a todos los que nos ven, como siempre, que pueden participar, que están invitados, que nos dejan un teléfono, un mail, los invitamos. Posiblemente, ¿no? Para el año que viene me contacté con un señor que es conocido y tiene una cierta amistad conmigo, que es judío en realidad él, pero a él le gustaría participar en estas charlas, digamos, de fe, ¿no? Así que pues, puede ser que el año que viene contemos en algunos momentos con su presencia. Se llama Ricardo. Así que con esto quiero decir que estamos abiertos a, a compartir nuestra fe, a compartirla, porque en definitiva la fe no es algo privado, es de Dios, es un don divino y queremos compartirlo justamente y, y aprender de aquellas personas que también tienen, aunque sea ciertos cambios en la fe, pero para mostrarles un poco lo que nosotros sentimos y para aprender de ellos. Con gusto están invitados todos los que tienen una fe y están abiertos a Dios, ¿no? Dios no puede ser burlado y realmente Dios es todopoderoso. Por eso estamos seguros que es Él el que nos guía, nos acompaña y nos ilumina. Bueno, antes de comenzar quiero hacer una breve oración. Señor Jesús, estamos aquí para adorarte, justamente el tema de hoy. Y estamos para rendirte honra y gloria, Padre. Por eso venimos a ti a bendecir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a tu poderosa iglesia que hasta aquí nos dio y nos acompañó amorosamente. Padre eterno, guíame en estas, si se quiere, breves palabras, porque nada
nada puede llegar a explicar, ¿no? Lo maravilloso, lo grande, lo inmenso que eres y lo que significa verdaderamente la adoración. Creo que es solamente una vida la que puede llegar a explicar eso, ¿no? Pero estas breves palabras van a tratar de llevarlo un poquito más cerca tuyo, a perfeccionar un poquito nuestra adoración, pero sabiendo que solamente es a través de la gracia y del poder del Espíritu Santo que vamos a lograr. Es el único medio idóneo para lograr todo lo que sea relacionado contigo. Solamente con la fuerza, la gracia y la autoridad del Espíritu Santo vamos a poder llegar a buen puerto. Bueno, que todo sea para la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar haciendo un breve comentario acerca de lo que ya hablé en las otras reuniones anteriores, eh, empezando por el tema conocido de que debemos adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Eso está en Juan 23-24. Adorar en espíritu no tiene nada que ver con nuestra postura física. Es a través de lo más hondo de nuestro ser y requiere varias cosas. Primero debemos nacer de nuevo, ¿no? Y para nacer de nuevo implica que el Espíritu Santo ahora va a estar dentro de nosotros. Sin ese Espíritu no podemos adorar a Dios, ni obedecerlo, ni responderle, porque en realidad, en la oración, porque en realidad si no tenemos al Espíritu Santo, no conocemos al Señor. Para conocer a Dios debemos tener una hermosa comunión con el Espíritu Santo. Esa comunión es muy importante, justamente, es el primer paso, ¿no? Si queremos adorar a Dios, tenemos que asegurarnos de tener una comunión con el Espíritu Santo, ¿no? En 1 Corintios 2:11 dice claramente, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Esto es sumamente importante, tener comunión con el Espíritu Santo para poder adorar a Dios. Porque es el Espíritu Santo dentro de nosotros quien justamente vigoriza la adoración, ¿no? Porque en esencia está glorificándose a sí mismo. Y toda verdadera adoración glorifica a Dios. Pero fundamentalmente es con la fuerza del Espíritu Santo. Todo lo que pertenece al mundo espiritual, el vínculo, lo que lo une con nosotros es el Espíritu Santo. Nosotros, y que se conecta con nuestro espíritu. Pero si no nos conectamos con el Espíritu Santo, es imposible adorar a Dios, ¿no? La segunda cosa importante también es una mente centrada en Dios y renovada por la verdad, ¿no? Justamente Pablo, en Romanos 12:1, dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Justamente, él habla de un sacrificio
no muerto, sino vivo, vivo, santo, adorable a Dios. O sea que nuestra vida tiene que ser puesta en sacrificio a Dios, ¿no? Solo cuando nuestra mente dejan de estar centradas en las cosas materiales para centrarse en Dios, podemos adorar en el Espíritu. Distracciones de todo tipo pueden inundar nuestra mente cuando tratamos de alabar a Dios, dificultando nuestra fe. De alabar y glorificarlo, ¿no? Cuando dificultando nuestra verdadera adoración. Hay una sola manera de renovar nuestra mente y eso es por la palabra de Dios, ¿no? Nosotros, la verdad, es la verdad, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la misericordia de Dios, justamente para adorar en el Espíritu. Bueno, entonces, en la medida que conocemos la palabra de Dios y creemos en Dios y lo buscamos de todo corazón, ¿no? Vamos a conocer la verdad, a saber la verdad, a creerlo. Y esa verdad nos va a hacer libres, ¿no? Sostener las convicciones acerca de la verdad y amar la verdad resultarán naturalmente en una verdadera adoración espiritual. O sea que fundamental para la adoración es nuestra convicción, nuestra fe, nuestro conocimiento de la verdad. Tenemos que estar en plena comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Y a través de qué? Del conocimiento de la palabra, a través de la fe, a través del amor a Dios también. Eh, es la convicción seguida del afecto. Un afecto que es una respuesta a la verdad. No a cualquier estímulo externo, como podría ser la música. La música no produce la adoración, ayuda con la emoción, pero realmente es nuestro corazón el que se sintoniza con Dios, aunque es verdad que a veces en nuestro corazón hay música que nos ayuda más a sintonizar con el espíritu que otras, ¿no? No es el origen, pero puede ser una expresión de la adoración, ¿no? Por eso hay músicas que expresan mejor nuestra adoración a Dios, ¿no? Pero la verdadera adoración es una adoración centrada en Dios, ¿no? No tiene que depender de la música, ¿no? Y el corazón tiene que estar cautivado por la misericordia de Dios y ser obediente a sus mandamientos, ¿eh? Porque realmente la adoración es algo muy profundo, muy íntimo, muy interior nuestro, ¿no? Y se expresa en diferentes formas, ¿no? Pero sobre todo con una vida consagrada, ¿no? En tercer lugar, solo podemos adorar en el Espíritu si tenemos un corazón puro, abierto y arrepentido. Cuando el corazón está lleno de culpas, lleno de dudas, de, de pecados, de cosas que a Dios no le agradan, cuando el corazón está interesado por cuestiones materiales, circunstanciales de la vida, y no centrado en Dios y en sus propósitos, es muy difícil adorar a Dios. Entonces, y sobre todo lleno de pecado, hay que confesar el pecado y librarse del pecado. Es tratar de vivir completamente fuera del pecado. Es difícil no pecar, por eso dice la palabra, ¿no? El que dice que no peca, ¿no?
Pero podemos caer en el pecado, pero debemos arrepentirnos, debemos confesarlo, primeramente a Dios y también a los hermanos. Tenemos que tratar de no pecar, tenemos que tratar de confesar, de tener una mente abierta a Dios y tratar de vivir como a Dios le agrada. Eso nos aparta de Dios, ¿no? Nos aparta justamente en el espíritu de Dios. Y, y, y bueno, pero Dios, que es misericordioso y perdonador, comprende nuestras debilidades y también nos ayuda en nuestra debilidad. Pero tenemos que estar con el corazón abierto a su voluntad y a su favor, ¿no? Y Dios puede restaurarnos, ¿eh? Justamente, restaurarnos. Y cuando nos restaura de nuestro pecado, vuelve a brotar en nosotros la verdadera adoración, ¿no? Que requiere también un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, ¿no? Porque en definitiva, ese corazón contrito y humillado es el corazón que comprende quién es Dios y quién somos nosotros, ¿no? La inmensa diferencia que hay entre Dios y nosotros, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Eh, por eso dice en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. La alabanza y la adoración a Dios no pueden provenir de corazones llenos de pecados inconfesos. Para adorar verdaderamente a Dios debemos comprender quién es y lo que ha hecho. El único sitio donde esto se ha revelado es en la Biblia. Eh, la adoración es una expresión de alabanza de lo más hondo de nuestros corazones a un Dios comprendido a través de su palabra. Y también, lógicamente, a través de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Para los que hace tiempo que estamos en el camino del Señor, vamos viendo su mano, vamos viendo su poder, y eso justamente nos ayuda maravillosamente en tener un corazón contrito y humillado y agradecido a todos los favores inmerecidos que Dios nos ha dado, ¿no? Uno finalmente, a lo largo de la vida, se da cuenta que Dios lo ha bendecido de una forma increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Es como que muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios nos bendice minuto a minuto, momento a momento, nos bendice siempre. Y cuando nos damos cuenta de la bendición, del amor, del favor de Dios, justamente es cuando, si somos realmente honestos, si nos damos cuenta de lo inmenso que es y de lo pequeños que somos nosotros, y de lo inmerecido de su favor, nos quebrantamos realmente más, ¿no? O sea, nos damos cuenta de quién es Él y quiénes somos nosotros. Pero Él es maravilloso, misericordioso, y es por su mismo favor que lo podemos adorar. Porque si el Espíritu Santo no viene hacia nosotros y nos inunda, no podríamos adorar. Tenemos que abrir nuestro espíritu para que el Espíritu Santo de Él se una a nuestro espíritu y podamos adorarlo en espíritu y en verdad. Y Él, y él realmente, además, se goza con sus hijos, con aquellos que lo aman, porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, todo eso lo conocemos a través de la palabra, pero también a través de nuestra experiencia con Él. Por eso decía que no podemos adorarlo
si no conocemos la verdad, si no hemos tenido una vinculación real con Dios, si no hemos vivido muchas experiencias con Dios que nos muestran su favor y su gracia, ¿no? Entonces, por un lado, necesitamos la verdad bíblica, el conocimiento de la palabra, ¿no? Para conocerlo y adorarlo. Pero al mismo tiempo, de nuestras experiencias, ¿no? Justamente, la, el tema de hoy un poco está centrado en los motivos de adoración. ¿Cuáles son los motivos de la adoración? Porque el origen de la adoración está en el cielo, es celestial, es el cielo adora a Dios, los ángeles adoran a Dios. Y nosotros vamos a participar con esos ángeles, ¿no? Que esos millones de ángeles, ¿no? La adoración es el servicio más sublime que hay en el cielo, ¿no? Yo diría en el universo, ¿no? O sea, material o espiritual. Bueno, entonces los ángeles sirven al Señor de distintas formas, pero el servicio más sublime es el de la adoración a Dios. En Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, que hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Los ejércitos de los cielos te adoran. Y ocurre aquí en la tierra. El Señor ha apartado un pueblo de sacerdotes, justamente. Porque realmente, para poder adorar en espíritu y en verdad a Dios, hay que ser un sacerdote de Dios. Y todos aquellos que le adoran, Dios mismo los constituye en sacerdotes, ¿no? Por eso dice Pedro, en primera Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto está dicho para todos aquellos que se han bautizado, que han recibido el Espíritu Santo, que sirven al Señor, que aman al Señor, que tienen un corazón contrito y humillado, y que tratan de hacer la voluntad de Dios, que justamente es algo no muy sencillo si no tenemos la gracia, el poder y la autoridad del Espíritu Santo, que es el que nos mueve, el motor de nuestra fe, ¿no? Pero la fe la tenemos nosotros. El Espíritu Santo nos, nos impulsa, ¿no? Entonces, estamos llamados por Dios a adorarlo. En primera Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, tenemos el ministerio de la adoración aquí en la tierra. En virtud, y acá voy a hacer un paréntesis importante, que es el siguiente, ¿no? Ustedes saben que los judíos, lamentablemente el pueblo judío, de religión judía, no aceptó a Jesús como el Mesías, ¿no? Y como el Señor y Rey, como lo aceptamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿eso qué hizo? Que el programa divino de la adoración
realmente sea suspendido, digamos, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. O sea que la verdadera adoración, y esto dicho con todo respeto desde el punto de vista cristiano, lógicamente, eh, en este tiempo, el tiempo presente, el tiempo que estamos viviendo ahora, el privilegio, y esto es muy importante, de la adoración desde la tierra, desde este suelo que nos toca vivir. El Señor nos ha concedido a los gentiles y a todos los que participan de esta gracia el privilegio sublime de elevar adoración a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos los que creemos en Jesús, ¿no? Y creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reinan sobre todo el universo, ¿no? Las tres personas que son una, ¿no? Dios, nuestro Dios. Entonces, pero creemos firmemente que algún día Dios se va a revelar, Jesús se va a revelar a toda nación y a todo pueblo, ¿sí? Y entonces ahí todos adoraremos un solo Dios, ¿sí? Y adoraremos todos a Jesús. Este privilegio de ser adoradores es, está elevado e implica, por eso, desarrollarlo con solemnidad, seriedad, respeto y responsabilidad. Por eso este tema es un tema elevado, la adoración, ¿no? Y debemos hacerlo con seriedad, respeto y responsabilidad. Y, lógicamente debemos prepararnos para ejercer tal ministerio como sacerdotes y servidores de Dios. No es solamente decir, bueno, voy y adoro. También tenemos que estar apercibidos, preparados, sabiendo qué es lo que espera Dios de nosotros, ¿no? Y acá viene un punto muy importante. No es un ministerio opcional. Es decir, no se nos pregunta si queremos hacerlo o no. El Señor, Dios, nos ha escogido para que le adoremos a Él. Para eso nos ha escogido, justamente. Por eso, nuestro misterio como sacerdotes es el de la adoración. Yo agregaría también el de la reconciliación. Después, en otros momentos, lo podemos profundizar. Pero hoy, como estamos con el tema de la adoración, hablamos de eso, la adoración. O sea que fuimos hechos sacerdotes para adorar en espíritu y en verdad. Y Pedro nos habla del sacerdocio santo. Eh, santo implica algo puro, algo no contaminado, algo separado de todo lo demás, ¿no? Exclusivo para Dios, ¿no? Y además involucra que se necesita una preparación, una capacitación, una preparación para hacerlo correcta y conscientemente, ¿no? Hay pautas para el sacerdote individualmente tomado y también, digamos, cuando están todos los sacerdotes juntos, ¿no? Entonces, para sintetizarlo, debemos cumplir con 6 puntos de preparación, ¿no? 6 puntos de preparación. Muy bien. Entonces, esto que voy a desarrollar ahora sería la preparación
amarán la adoración. O sea que muchas veces no lo tenemos en cuenta cuando vamos a adorar a Dios. Y por eso es importante tenerlo en cuenta. Primero, el autoexamen. No toda adoración es aceptada por Dios. La ofrenda de Caín, por ejemplo, no fue de agrado de Dios, ¿no? La de Abel sí, pero la de Caín fue rechazada, ¿no? Otro ejemplo resulta de traer ofrendas cuando se tiene problemas no resueltos con otros hermanos, no hay paz, se necesita la reconciliación. Yo recién les hablaba del ministerio de la reconciliación, pero ya lo podemos tratar, pero lo dice muy clarito el Señor, ¿no? En Mateo 5:23, ¿ves? Mateo 5, ustedes se acuerdan que es todo lo que hablaba Jesús, ¿no? Desde el Sermón del Monte, creo que empieza ahí, Mateo 5. Y Jesús decía en 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano, ven y presenta tu fe. Esto me trae a memoria el hecho de que la palabra de Dios dice que debemos amar, lo dice Jesús, a nuestros enemigos. A nuestros enemigos. Yo cada vez que lo leo me hace un clic en la cabeza, ¿no? A nuestros enemigos, dice el Señor. No dice a nuestros amigos, que es fácil, ni siquiera a aquellos que nos resultan indiferentes, no, a nuestros enemigos. Y sin embargo lo dice el Señor. Así que si el Señor nos pide eso, ¿cuánto más a nuestros hermanos? ¿Cuánto más debemos amarlos? Y por eso, si hay alguna ofensa o alguna, algo, que tenemos algún encono, algún problema que tiene algo, fíjense que no detalla, ¿no? Cualquier cosa que nos separe de nuestros hermanos, debemos reconciliarnos y presentar luego la ofrenda, ¿no? Muy bien, ese es el primer punto, estar en paz y reconciliado con la familia de Dios. Y yo diría con todos, lo que nos es posible. A veces, si no podemos hacernos el firme propósito de reconciliarnos después, de hacerlo. Bueno, esto lógicamente si la persona quiere la reconciliación. Si la persona no lo acepta, nosotros cumplimos con nuestra parte, ¿no? O sea, nos acercamos, tratamos de reconciliarnos. Hay gente que no lo acepta, bueno, esas son cuestiones de la otra parte. De nuestra parte, el puente está tendido, digamos, ¿no? Bueno, como todas las cosas espirituales, también tenemos que pedirle a Dios iluminación, ¿no? Un poco lo que decía Fernando hoy, lo que debo decir, lo que debo hacer, ¿no? Todo. Segundo propósito, la adoración es teocéntrica, quiere decir que está centrada en Dios, teo es Dios, en el griego, ¿no? Entonces, venimos definidos a adorarle a Él. Bueno, recordamos a los tres hombres sabios que le dicen los reyes magos. A mí no me gusta mucho el término rey mago, porque a Dios los magos no le agradaban. Yo diría tres hombres sabios que venían de Oriente. En su peregrinar venían a adorar al rey que había nacido. Ellos sabían. Evidentemente tenían una sabiduría espiritual muy grande. Y ellos persistieron en su propósito siendo guiados divinamente, ¿eh?
¿Se acuerdan que eran guiados por una estrella? Y no depusieron su actitud a pesar de todas las dificultades. Mm. Y en Mateo 2:11 dice la Escritura que postrándose le adoraron, ¿eh? A Jesús. Justamente ahora, aprovecho, viene la Navidad, ¿no? Donde recordamos el nacimiento de Jesús. Justamente la Navidad, el fin de la Nochebuena, es este. No es comer pan dulce, ni llenarnos de regalos de Papá Noel. No, para nada. El fin de la Navidad es postrarnos delante de Jesús y adorar. Ese es el fin de la Navidad, ¿sí? Que ha nacido para salvar. La adoración debe salir de nuestro interior, de nuestro espíritu, donde está trabajando el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos adorar. Debemos presentar una clara disposición de adorar a Dios. Tercero, traer una ofrenda. Ya que me refiero al hecho de que el adorador debe presentar una ofrenda, sobre todo nuestro y sobre todo nuestro corazón, es la verdadera ofrenda. Y acá no nos referimos solamente a ofrendas materiales. Eh, Estamos hablando de ofrecer nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser a Dios. Esa es la ofrenda nuestra. Somos nosotros la ofrenda, ¿no? Eh, en el Antiguo Testamento, ¿qué traía el hombre? El hombre traía, de acuerdo con lo que Dios le había bendecido, ofrendas materiales, ¿no? Si había recibido trigo, serían animales para el sacrificio, en fin, los frutos, los primeros frutos, al lugar de adoración y presentarla delante de Dios. Pero entonces, debemos prepararnos con tiempo en la lectura, en la meditación de las Escrituras y además meditar en toda la misericordia de Dios. Y de alguna manera eso como una cosecha de adoración. Todo lo que Dios hizo por nosotros en el momento de la adoración. Y eso sería bueno hacerlo ahora que viene la Navidad, ¿no? Recordar en toda nuestra vida todo el bien que Dios nos ha hecho, ¿no? Y adorarlo, agradeciendo todo ese amor que ha brindado para nosotros, ¿no? La adoración obviamente es personal, ¿no? Nadie puede adorar por el otro, pero y venimos con un propósito definido, ¿no? No es solo sentarnos, escuchar, saludar, tener comunión, no. Vamos al culto con un propósito y una actitud correcta. El objetivo del culto es adorar al Señor. El objetivo de la Nochebuena es adorar al Señor. Ese es el objetivo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Lamentablemente termina la Nochebuena siendo el culto a la comida, no el culto al Señor. Y eso no es precisamente el objetivo de la Nochebuena, ¿no? Por eso a mí no me gusta cuando voy a cenar en Nochebuena ir a un lugar que haya música y canto y qué sé yo, todo esto, salvo que sean cánticos espirituales, porque eso aleja aún más todavía, porque nos mete
Toda la música de este mundo, todas las cuestiones culturales de este mundo, nos aleja más de Dios. Yo creo que es un buen momento para compartir en familia, sosegadamente, aún con amigos, pero compartir la presencia de Dios. Compartir lo que hizo Dios con nosotros en nuestra vida. No compartir la música y los intereses de este mundo. Se puede hacer un comentario, pero en la Navidad realmente tenemos que compartir a Cristo, ¿no? Ese es el pan de vida. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta eso. Cuando vamos al culto y vamos a adorarlo, tener en cuenta ese propósito, ¿no? Y evidentemente venimos a hacerlo en paz con Dios, adorar a la persona del Señor, ¿no? Y traemos una ofrenda para agradar, engrandecer y exaltar a Dios. Cuarto, actitud personal reverente. Justamente en Apocalipsis nos ha comentado muchas veces Juan Carlos el tema de los 24 ancianos, que se postraban en Apocalipsis 4, ¿no? Un momento solemne, de reverencia, ¿no? Momento en que el cielo se traslada a este lugar. Y lógicamente, si los ángeles, que son perfectos, se postran ante Dios, ¿no? Y obedecen al Señor, cuánto más nosotros debemos hacerlo, ¿no? Cuánto más. Y la adoración es hablar con Dios acerca de Él, de lo que es Él, tomando en consideración cuán, sus atributos, misericordia, gracia, amor y su capacidad y disposición de perdonar. Porque esto sí, si no fuera por la misericordia de Dios, nadie podría estar en su presencia. Y justamente nosotros creemos, sinceramente, estamos en su presencia por el sacrificio de Cristo. Es más, yo no podría estar diciendo delante de Dios todo esto si Cristo no hubiera hecho tamaño sacrificio. Si no, no hubiera podido. Antiguamente el sacerdote se presentaba en el lugar santísimo y le ataban una correa en el pie, porque si le pasaba algo, lo sacaban tirando de la correa. Nosotros, por el sacrificio de Jesús, somos ese sacerdote delante del lugar santísimo. Eso debería tenerlo en cuenta aquel que se presenta a adorar a Dios. Y así como era tan tremenda la presencia de Dios que nos sacaba con una soga, es ahora, pero es por el sacrificio y la misericordia de Dios y el sacrificio de Jesús que podemos hacer. Eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos muestre, que nos ejercite en esa visión clara de su amor y su presencia. Por eso dice en el Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, ¿no? Justamente eso es una costumbre que hemos perdido en buena medida los cristianos. Yo por lo menos, no sé si ustedes la practican, pero no veo que se practique mucho esto de arrodillarse. Justamente a raíz de esta preparación, ahora yo intento tener algún momento para arrodillarme delante de Dios. Lo que pasa es que yo pienso que eso fue el enemigo, porque justo me dio un golpe en la rodilla
y ahora no me puedo arrodillar porque me duele mucho cuando me arrodillo. Y hasta que se sane, porque digamos que tengo miedo que si me arrodillo se agrava, porque me salió como un poco de sangre, qué sé yo. Entonces estoy esperando estar un poco mejor para volver a arrodillarme. Lo voy intentando, pero me cuesta. Pero apenas esté bien, voy a tratar de volver a eso, ¿no? Y bueno, justamente, ¿qué implica eso? La actitud reverente, la idea de postrarse. Eh, Esto de postrarse en, la cultura oriental, ¿no? Nosotros somos occidentales, pero la cultura oriental tiene un significado muy distinto y mucho más profundo que el nuestro, ¿eh? Para los orientales, el postrarse es realmente reconocer su total insignificancia, su total incapacidad, eh, temor, engrandecer a Dios, significa el sumo, es la entrega total ante el Señor, digamos. Eh, Somos, en realidad al hacerlo, demostramos que somos indignos, incluso de acercarnos a Dios, ¿no? Para la persona del Oriente quiere decir no soy nadie. Donde el dueño y Señor tiene a sus pies, ahí debe estar mi cabeza, a los pies de Cristo. Humildad y reconocimiento. No soy nadie, Él lo merece todo. Respeto y reverencia, actitud reverente ante la presencia de Dios. ¿Eh? Ante la presencia del sumo sacerdote. Pero qué misericordia que no me entra en la cabeza, ¿no? La de Dios. Qué misericordia que no me entra en la cabeza. Porque dicen que por el sacrificio de Cristo hemos sido los que creemos, los que nos hemos convertido. ¿Se acuerda, Fernando, que lo leíamos en Efesios 2? Dice que antiguamente pertenecíamos al mundo de las tinieblas y ahora estamos en el mundo de la luz de Cristo que ilumina todo. Y que Dios, miren la misericordia que tiene, nos hizo sentar en lugares celestiales junto a Cristo. Realmente es absolutamente incomprensible. Pecadores, mortales que no deberían ni siquiera poder acercarse a Dios. Y nos hizo sentar junto a Cristo, ¿no? Por su misericordia. Así que comprendamos lo grande, lo maravilloso, lo esplendoroso de su amor y su sacrificio, ¿no? Entonces, respeto, reverencia, actitud reverente ante Dios. Él lo merece todo, ¿no? Cuando Dios se encuentra con Moisés en la zarza, Éxodo 3, versículos 4 y 5, dijo, dice, viendo Jehová que él iba a ver, porque lo que vio Moisés era la zarza ardiendo con una llama que no la consumía. Porque si hubiera sido fuego común, se consume la salsa, pero esa llama no la quemaba, no la consumía. Lo llamó Dios en medio de la salsa y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué quiere decir? Quitarse el calzado de los zapatos. Es quitarse el andar por este mundo, es quitarse la conexión con este mundo. Es presentarse como Dios nos trajo al mundo. ¿Eh? Es en el sentido material y simbólico de cortar con este mundo. Es entrar en una tierra distinta. No era la tierra que él pisaba habitualmente. Por eso le dice, quítate el calzado de tus zapatos. Iba a entrar a una nueva tierra, ¿no?
quita el calzado de tus pies, ¿no? Un siervo cuando se acercaba a su amo debía quitarse las sandalias. ¿Eh? Era falta de respeto acercarse al amo con sandalias puestas. Debemos limpiarnos de todo lo que nos impide entrar en la oración, limpiarnos de toda impureza, de espíritu y fuego extraño que apague la comunión con el Señor. ¿Mm? Impida algo, por eso es cortar con este punto. Cuando se sacaba el zapato, la sandalia, dejaba su comunión con el mundo y entraba en comunión con Dios. Y el otro punto es la tierra santa. ¿Eh? Cuando Moisés terminó allí y se fue, no era tierra santa. En el momento que Dios está presente, un lugar, es ese lugar un lugar santo, por causa de la presencia de Dios allí. O sea, la tierra es santa por la presencia de Dios. ¿Eh? Por eso nosotros, cuando estamos en la presencia de Dios, somos tierra santa también. ¿Eh? El momento que Dios está presente en un lugar, ese lugar es un lugar santo, de manera que cuando nos reunimos para adorar a Dios, ese lugar, en ese momento, es un lugar santo. El Señor dijo en Mateo 18:20, porque está donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y si está Jesús, ese encuentro es un lugar santo. Este encuentro ahora es un lugar santo en nuestro. ¿Por qué? No por nosotros, porque está Jesús. Dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio, y ese lugar es santo. Por eso, por la misericordia de Jesús, ¿no? Quinto, que el Señor sea el centro de nuestra adoración, que sea el objeto de nuestra adoración. Deuteronomio 10:21. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Bueno, y también dice por otro lado que Dios va a hacer cosas que ojo no vio ni oído escuchó, ¿no? Es el objeto de la alabanza. O tu adoración es tu Dios. Es el objeto. Cualquier otra cosa interrumpe la adoración. Cualquier otro tema interrumpe. Tiene que ser Él el objeto de alabanza. Y por eso es bueno recordar la obra del Señor en nosotros. Eso facilita la adoración, ¿no? Todo lo que ha hecho a lo largo de nuestra vida, ¿no? Bueno, también al instituir la cena, en 1 Corintios 11:24 y 25, y habiendo dado gracias, lo partió, ¿no? Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿no? Que por vosotros es partido, al pan se refería, ¿no? Haciendo esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El Señor aquí está apelando a que la mente del adorador se ocupe de él en una honda reflexión en él, ¿no? Eh, el objeto de la adoración está centrado en Cristo, ¿no? El hacer memoria, ¿no? Es una figura gramatical, ¿no? En que estamos predispuestos a meditar en el sacrificio de Jesucristo, ¿no?
y que esa meditación sea profunda. ¿Mm? Lo que Jesús sufrió y pasó, que afecte nuestra personalidad, que afecte nuestro ser, que luego salgamos con una actitud diferente por reflexión que hicimos en la persona del Señor Jesucristo. Siempre hablamos de la cruz del Calvario como una demostración del amor de Dios, pero la cruz es también la gran demostración del juicio y la justicia de Dios sobre la persona de Jesucristo. Y él tuvo que pasar todo ese sufrimiento para cumplir con el propósito de Dios. Entonces, atente que la justicia de Dios se cumple, ¿no? Y la justicia de Dios no puede ser alterada, no puede ser alterada. Dice la palabra que Jesús no vino a abrogarla, vino a cumplirla. Y que ni aún una coma, una tilde se dejará de cumplir. Él vino a cumplirla, ¿no? Entonces, debemos meditar sobre la forma en que Jesús logra el propósito de nuestra salvación y adorarle por la disposición de venir a la tierra sabiendo que todo lo que iba a suceder, a morir en la cruz por nosotros. Y esa meditación es un momento de adoración en la presencia de Dios que cada uno debe realizar, ¿eh? Al meditar en Él y ser en el centro de nuestra adoración. Y además, bueno, murió y resucitó, ¿no? Lo cual enfatiza aún más la gloria y el poder del Señor. Pero también enfatiza la importancia del juicio. Que Él sea el motivo. Siempre habrá razones para alabar. Recordemos nuevamente lo que dice el Salmo 95, 1, 3, 6 y 7. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. ¿Eh? Sí, dice, no endurezcáis vuestro corazón, ¿no? Jehová es un Dios grande y Rey grande. Él es nuestro Hacedor, es la roca de nuestra salvación, porque Él es nuestro Dios. Siempre habrá razones para alabarle, por lo que es y por sus magníficas obras, por su misericordia más y más. Todos tenemos la responsabilidad de adorar a Dios. Como dije antes, no hay excepción. También podemos y debemos disfrutar del privilegio de ser los únicos en la tierra que podemos adorar a Dios. Y en el cielo los ángeles. No olvidemos que el ministerio más importante de todo creyente es adorar a Dios. Adorar a Dios, primero de todo, por encima de todo y a pesar de todo. Y conclusión, debemos llegar al punto de desarrollar una conclusión. La verdadera adoración es el reconocimiento Juan, de ahora todo. hay que cocinar. Hay que freírlo. La verdadera adoración es el reconocimiento de Dios y todo su poder y gloria y todo lo que hace, todo lo que hacemos. La forma más alta de alabanza de adoración, ¿cuál es? Justamente lo más difícil para adorar a Dios es obedecer. Porque no podemos hablar de que adoramos a Dios si no nos obedecemos, ¿no? La obediencia a Dios y a su palabra es fundamental para adorar.
debemos conocer a Dios, no podemos ser ignorantes de su palabra, ignorantes de lo que Él nos demanda. ¿eh? Bueno, justamente Pablo le decía a los griegos, ¿no? En el libro de los Hechos dice, Hechos 17:23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, quien yo os anuncio. Pero ahora nosotros a Jesús lo conocemos. Conocemos su palabra y sus mandamientos. Y debemos profundizar ese conocimiento y adorarlo a través de ese conocimiento. Y sobre todo, obedecerlo, que es lo más difícil. Yo siempre me pregunté cómo se puede obedecer a Dios, siendo que Dios es tan grande, tan poderoso y tan maravilloso y nosotros nada en comparación con Él. Pero la respuesta está en la gracia del Espíritu Santo en nosotros, que nos da la fuerza para hacerlo, el que nos da la fuerza, la capacidad y la autoridad inclusive en la gracia del Espíritu Santo. Y por supuesto, nuestra disposición, todo lo que hemos estado diciendo, nuestra reverencia, nuestra actitud, nuestro deseo de obedecerle y la vida, las experiencias que vamos teniendo a través de la vida. Pero es por la gracia del Espíritu Santo, ¿no?, que podemos adorarlo y glorificarlo y exaltarlo, ¿no?, para mostrar nuestra lealtad y admiración a nuestro Padre. Dice el escritor William Temple: adoración es el sometimiento de todo nuestro ser a Dios, es tomar conciencia de su santidad, es la purificación de la imaginación por su belleza, es la rendición de la voluntad a sus propósitos. Y todo esto se traduce en alabanza, la más íntima emoción, el mejor remedio para el egoísmo, que es el pecado original, ¿no? ¿Cómo resume el pecado original, ¿no? A fin de ser práctico, todo este discurso concluyó en dos preguntas que hemos tratado de responder. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Jesús dijo en Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad le adoran, ¿no? Es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente le adoran, sino que es necesario. Entonces, si lo dice Jesús, o sea que si nuestra adoración va a ser lo que Dios quiere que sea, es imprescindible conocerlo a Él personalmente, a Dios, por medio de Cristo, justamente. Queremos conocer a Dios y tenemos que conocer a Cristo y lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo y lo que Cristo nos dejó. Mientras mejor le conocemos, mejor le adoramos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? En relación con el tema de la adoración, yo soy un sacerdote de Dios. La función principal de un sacerdote es representar al pueblo ante Dios, ¿eh? En el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales a Dios. Los sacerdotes del Nuevo Testamento, y esto viene tal vez una parte más difícil, se ofrecen a sí mismos, se ofrecen sacrificio a la base. Eso realmente no es así, no es así. Pero tenemos el Espíritu Santo para que nos fortalezca. La adoración tiene un costo. Si traemos a la memoria la vivencia de Abraham, cuando el Señor le pide que ofrezca a su hijo Isaac,
El punto importante es meditar y considerar la pregunta que hace Isaac. Le dice, padre, aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? En otras palabras, todo parece estar en su lugar, pero ¿dónde está el sacrificio? Siempre, esta es siempre una buena pregunta cuando se trata de una adoración real y significante. No fue necesaria la consumación del sacrificio porque el corazón de Abraham, por su fidelidad y obediencia al mandato divino, el costo fue cubierto. También es una semblanza de Cristo esto, ¿no? Porque el cordero que pone el ángel evita el sacrificio de Isaac, es una semblanza de Cristo, ¿no? Eh, el costo fue cubierto, el Señor recibió la adoración. El temor de un Dios grande y verdadero operó la fidelidad y obediencia de Dios. Veamos el caso de Job. Después de haber pasado tantas situaciones terribles y adversas, dice la Escritura respecto de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo Job? Adoró. Después de tantas situaciones adversas, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eh, Esto es para ver en el corazón de un adorador que a pesar de las circunstancias, él sigue adorando a Dios, ¿eh? Y al final del capítulo 42, en 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea que Dios de alguna manera premió la fidelidad y el sacrificio de Job, presentándose delante de Job, ¿no? Porque en definitiva, ¿quién era Job para que Dios se presente delante de él? Pero Dios es galardonador de los que le buscan, ¿no? Y acá viene un punto muy importante. Si vemos el bautismo de Jesús, se escucha por primera vez la voz del Padre que confirma eh, este, este hecho, afirmando que era correcto, ¿no? Y también se escuchó en la transfiguración, ¿no? Y luego también al enfrentarse con la penosa prueba de la cruz, la voz del Padre confirma su placer por la fidelidad del Hijo, dispuesto a soportar lo que le esperaba, ¿no? Dios declara que después de esta dolorosa prueba habrá más gloria para su nombre. Y después Dios lo resucita a Cristo, ¿no? Entonces, no podemos dejar de pasar las tentaciones de Jesús en el desierto. En Lucas 4:6-8 le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorases, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás.
Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando Jesús caminó en esta tierra y voluntariamente sufrió la cruz, en su corazón estaba el propósito de traer gloria a su Padre y su misión era llevarnos a Él. Por eso Jesús dice, el que me vio a mí, vio al Padre, en una parte del Evangelio, ¿no? Nuestro Señor proveyó gloria al Padre en su visión a esta tierra. Cuando el Padre Celestial recibe nuestra adoración, Él la recibe en la persona de su Hijo y en el poder del Espíritu Santo. La adoración más significativa y poderosa tiene un costo. Nuestras vidas completas, puestas en su altar. No quiere que ofrendemos la vida muriendo físicamente, sino que seamos un sacrificio vivo. ¿Sí? Como decíamos, no un sacrificio muerto, un sacrificio vivo. Hebreos 12:1. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro punto racional. Sacrificio vivo, evidentemente implica obediencia, ¿no? Entonces, el autor Matt Ringman, en su libro Postrados en adoración, dice: cuando venimos a adorar al Dios viviente, nos adentramos en algo más profundo que lo que nuestras mentes pueden comprender. La vida de adoración es un peregrinaje emocionante dentro de las profundidades de Dios. Y en otro pasaje se refiere a las misiones y dice: las misiones comienzan y terminan en la adoración. La adoración es el combustible para que la llama de la adoración de la misión arda. La adoración nos impulsa al campo misionero. Bueno, nosotros somos misioneros, ¿no? Y tenemos una misión, ya sea este cercano o lejano. La adoración es también el corazón de las misiones, porque una misión efectiva produce nuevos adoradores de Cristo. Y la apelación. Y tal vez esto, de todo lo que hemos conversado, sea uno de los puntos más altos, esto que quiero comentar ahora, que siempre, siempre, siempre debemos tener en cuenta. En el tema de la adoración debemos considerar la siguiente afirmación, ¿eh? Pongámosle comillas, ¿vieron cuando uno pone comillas en una frase? Llegamos a ser o parecer lo que adoramos. Qué importante es. O sea, que en la medida que adoramos a Dios, nos parecemos a Dios. Por eso dice la palabra que somos semejantes a Dios. Pero en la medida que lo adoramos, vamos a ser aún más semejantes. Y en la medida que no lo adoremos, evidentemente nos vamos a alejar de Dios. Vamos a ser menos semejantes. Esto es muy importante. Podemos observar ejemplos alrededor nuestro en la vida diaria. Las personas levantan ídolos propios y los abrazan hasta confundirse con ellos. Buscan ser iguales o al menos imitarlos, ¿no? Es por esa razón que la idolatría es tan horrible, ¿no? Que es un ídolo, es un pecador magnificado. Porque en definitiva no podemos adorar ni personas ni objetos. Tenemos que adorar a Dios. Podemos tener simpatía, pueden gustarnos ciertas personas, caernos bien, ciertos personajes, pero la adoración
pura y exclusivamente para Dios. Adorar personas es un pecado, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Y lamentablemente hoy en día ustedes han visto que por cuestiones ya sea económicas o cuestiones de otra índole, hay mucha idolatría, mucha. Cuanto más importante será para nuestro Dios este tema por la transformación que la adoración puede operar en nosotros. Él sabe que al adorarle nos pareceremos más a Él. ¿Mm? Él sabe que necesitamos de esa adoración. Tenemos la figura de Moisés descendiendo del monte Sinaí luego de pasar tiempo con el Señor. Su rostro resplandecía. También el rostro de Esteban lucía como el de un ángel. Y que de su sabiduría y el espíritu con el que hablaba era irresistible para los que con él contendían. Así que la búsqueda de adoradores por parte de nuestro Dios también conlleva el propósito de parecernos más a Él. Recordemos que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En Juan 4:23 dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Para algunos puede que estimen que esto tiene un tinte egoísta. Pregunto, ¿hay otro Dios con quien deba compartir la dimensión y gloria? La respuesta es no lo hay. O sea que el único que merece toda gloria y adoración es Dios. Adorar es una experiencia interior, es el corazón del adorador que se une al corazón de Dios. Una experiencia de adoración es aquella en la que adora siente la santidad y majestad del Señor, responde a sus requerimientos en obediencia y amor. Amados, respiremos profundo y adoremos. Somos más pequeños de lo que pensábamos y lo más importante, Dios es más grande de lo que imaginamos. ¿No? No se trata de una relación de pares. El Señor Dios, por naturaleza es digno de adoración. Es merecedor, no hay otro. Es el único man sobre el que debe finalmente posicionarse toda la gloria. Eres Dios, el Creador y Señor nuestro. Muy bien. Bueno, hasta aquí es la meditación que traje acerca de la adoración, pero me imagino que van a continuar en el espíritu, al menos meditando en esto. Disculpen que se hizo un poquito más larga, pero ya terminé el tema. Realmente es un tema muy profundo y muy grande, ¿no? No, por más que quiera, nunca voy a poder terminar con esto. Hay muchos libros. Después hay una bibliografía que también incluyo. ¿Ustedes recibieron el texto de esto? Yo se los puedo mandar. ¿Lo recibieron? Bueno, ahora se los mando al camino. Y aquellos que lo quieren recibir, por supuesto me lo piden. Bueno, gracias a Dios pude dar este tema. Espero que el Señor los haya acompañado, iluminado. No quiero distraer mucho tiempo, pero si usted, Fernando o Juan Carlos, quieren hacer algún comentario breve, con mucho gusto. No, únicamente el tema de arrodillarse, bueno, cuando uno ingresa en la iglesia, más antes que ahora, uno entraba y se arrodillaba, digamos, cuando ingresaba y cuando se iba. Después,
Hoy se hace como una reverencia. Sí, en la misa, en el momento de la consagración, hay que arrodillar, el que puede, ¿no es cierto? El que no queda parado o sí. Así que bueno, eso es lo que Amén. eh, nosotros en la Iglesia Católica son los momentos, y también se puede estar arrodillado cuando uno va a rezar, también puede ser un momento, nada más. Amén. Claro, es una actitud física, pero también del corazón de la persona, ¿no? De rodillas delante del Señor, aunque no sea física, se puede estar de rodillas. Justamente siendo obediente y teniendo un corazón contrito y humillado. ¿Y vos, Juan Carlos, querés agregar algo? Cuando vos dijiste que en el Antiguo Testamento se eh, adoraba ofreciendo víctimas, animales, Mm, ¿no? Corderos, eh, en la Pascua, ¿no es cierto? Y todos los días tenían una ceremonia en los templos, en el templo de Jerusalén, donde se sacrificaban víctimas, animales. Este, nosotros también, en nuestras ofrendas ofrecemos una víctima sin mancha, que es el Cordero, ¿no? Jesucristo se presenta como el Cordero que se ofrece por expiación de los pecados. Y, y así como ellos comían el Cordero, nosotros también comemos nuestro Cordero, ¿no? Lo comemos a Jesucristo. claro, el pan y el vino. Amén. Amén. Claro. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac y Isaac pregunta, tenemos la leña, pero falta la víctima del sacrificio. Y, y Abraham dice, Dios proveerá, Dios proveerá. Y para nosotros los cristianos, esa providencia de Dios a lo largo de toda la historia humana, esa provisión es casualmente Cristo. Cristo va a ser la víctima perfecta, sacrificada eternamente por nuestros pecados. No quería solamente hacer ese comentario. Amén. 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 Muy bien. Muy interesante. Y es interesante observar que ya en la época de Abraham se hacían sacrificios a Dios, de víctimas, en la época de Abraham. En la época de... De Abraham. Por eso el Y hijo ya, Isaac y ya decía, en la época de Adán y Eva también. Vos mismo lo dijiste, Abel y Caín hacen ofrendas a Dios. Ya los primeros hombres elevan claro, ofrendas a Dios. claro, El sacrificio forma parte del ritual, digamos, de vinculación del hombre con Dios desde siempre. Y lo sigue siendo ahora. que por la misericordia de Dios, Jesús Claro, es el que se ofrece y nos ayuda a superar justamente nuestras debilidades, porque nosotros realmente nunca podríamos hacer semejante ofrenda a Dios. claro. Bueno, muy bien, lo importante es que lo comprendemos, tenemos un corazón contrito y humillado, y dentro de todas nuestras debilidades queremos obedecerlo, que es un requisito fundamental, ¿no? Y como dije antes, somos ministros de adoración, aunque también somos ministros de reconciliación. ¿No? De reconciliación de que del hombre con Dios, ¿no? Nosotros, en lo posible, tratamos de que todo hombre se acerque a Jesús y ahí conocer a Dios. Muy bien, bueno, perfecto, muy amable. Y ahora sí, Juan Carlos, si vos querés hacer el cierre, yo digo porque me parece que ya estamos un poquito Sí, sí, pasaditos estamos, de hora. estamos,
Sí, nos extendimos bastante en el tiempo. Bueno, Bueno, comenzamos con una invocación al Espíritu Santo y vamos a cerrar con otra invocación también al Espíritu Santo, amén, qué lindo. que Y qué oportuno, ¿no? dice así, Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno, Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado, perpetuo sí a los deseos y al querer del Eterno Padre. Amén. ¿Estamos? Ya estamos. Eso sí que es adorar a Dios, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, Bueno, gracias a ustedes. una alegría compartir este momento con ustedes. Que Dios los bendiga, que tengan felices fiestas, lo mismo que todos aquellos que nos escuchan, que pueden participar, ya lo saben, que nos manden un correo o un teléfono. Y bueno, y nos veremos en estas reuniones a partir de marzo, abril de 2025. ¿Eh? Bueno, les deseo Bueno, felices vacaciones a todos, que disfruten, que descansen hasta entonces. y hasta Chao, entonces. chao, Juan Chao. Carlos. Felicidades para Chao. todos. Chao ¿Eh? Fernando, chao Alejandro. Una alegría, ¿eh? Chao, chao. Dios quiere hasta el próximo año. Buena fiesta y buena. Chao. Igualmente, Felices igualmente. fiestas. Felices Chao. fiestas. Amén. Adiós.